Hola, en este video haremos la presentación de la tarea número 3, Instrumentación y Acondicionamiento. Somos el grupo número 5, integrado por Eduardo Cúzar, quien les habla, y Luciano Flores, quien al final de la presentación les hará una pequeña demostración. El objetivo y problema a resolver en esta tarea es sobre el acondicionamiento de dos sensores de temperatura. Uno de estos es el sensor de temperatura PT100, el cual posee un modelo lineal y tiene un rango de medición de 0 a 100 grados Celsius. El objetivo es obtener una señal de salida que vaya de 4 a 20 mA y que sea proporcional a esta temperatura de media emisión. Para esto ocuparemos distintos circuitos que veremos a continuación cómo diseñar. Por otro lado, para el sensor de temperatura termistor ocuparemos otra serie de circuitos para obtener en una salida desde un PWM una señal cuadrada con ciclo de trabajo variable en función del rango de medición, que es de menos 40 a 125 grados Celsius. La idea es variar de 0 a 100% de forma proporcional. Y al igual que en el primer caso, veremos qué circuitos se ocupan y cómo diseñarlos. Para el primer acondicionamiento usamos un puente Weston. Sabemos que el modelo de resistencia es lineal, tal como se ve en el punto 1. La ecuación característica del puente Weston es la que sigue aquí. Juntando las ecuaciones obtenemos la relación que se ve acá. Con la hoja de datos sobre la resistencia obtenemos el parámetro alfa y R0 y asumimos un voltaje VCC de 12 volts. Por lo tanto, para un rango de 0 a 100, el voltaje de salida irá de 0 a menos 2,3 volts aproximadamente. Voltaje negativo, lo cual tendremos en cuenta para el siguiente circuito. Como se requiere una señal de corriente, utilizaremos un conversor voltaje-corriente, que tiene este de acá, que tiene la siguiente ecuación característica como se ve en el punto 1. Como va de 4 a 20 mA, el diseño de la resistencia R1 va a ser de 500 ohm. Y para esto tenemos una entrada a este circuito de 2 a 10 volts, lo que genera una salida de 4 a 20. Como el puente Weston no va de 2 a 10 volts, sino que va de 0 a menos 2 aproximadamente, necesitamos otro tercer circuito, el cual acondicione y manipule esa señal para poder acoplarlo. Este circuito va a ser un circuito diferencial, el cual tiene la ecuación característica mostrada en el punto 1. Con todos los datos anteriores de VCC y la entrada del puente Weston en este circuito, hacemos el diseño de las R, tal como se ve aquí. El resultado final es un puente Weston conectado a un circuito diferencial y este conectado finalmente a un conversor voltaje-corriente. Para todo el rango de temperatura se hace esta simulación, en donde podemos ver que la salida del puente Weston va de 0 hasta aproximadamente menos 2,3, lo cual es conectado al diferencial, que va a ir de 2 a 10 volts, lo cual es conectado al circuito conversor voltaje-corriente, el cual nos va a entregar finalmente lo deseado, que es ir de 4 hasta 20 mA para todo el rango de temperatura, de 0 a 100. Para la simulación del acondicionamiento del termistor, vamos a partir con el análisis del modelo. Tiene un modelo no lineal según esta forma. Se hace una pequeña manipulación algebraica, como se ve aquí, encontrando una relación lineal para una función g de t, definida como esta acá. Con ayuda de Excel y con la hoja de datos, obtenemos los parámetros a y b de la función lineal, lo cual nos ayuda a encontrar los parámetros de diseño R0, beta y T0 del modelo. Se hace una decisión aquí, porque se encuentra a y b, el cual son dos parámetros, pero se requiere diseñar 3. Beta sale directamente de B, pero R0 queda en función de T0 y de A y de beta. Entonces se escoge arbitrariamente R0 y T0 para tener un valor de R0 cercano a 10K. Con esto se obtiene un T0 de aproximadamente 297 grados Kelvin. Para el diseño de un generador de señal cuadrada, el cual va a funcionar como reloj del PWM, se necesita como requerimiento de diseño que este funcione a una frecuencia de 1 kHz y que tenga un ciclo de trabajo del 90%. Se ocupa este circuito que se ve aquí. Para la facilitación del diseño, supondremos que R2 es igual a R3 y que R1 es K veces R2, quedando simplemente como parámetro de diseño K. Aquí se pueden ver todas las ecuaciones finales que nos dan, la ecuación característica de este circuito. Con nuestro requerimiento de diseño en mente, obtenemos rápidamente los valores finales, como se aquí R1, R2, R3, R4 y el condensado. Para el diseño del circuito amplificador sumador,
el cual va a condicionar la variación de resistencia hacia un voltaje de entrada al PWM, que lo va a comandar para obtener la variación en la señal cuadrada de salida. Tenemos la ecuación característica de aquí. Al igual que en el caso anterior, para facilitar el diseño supondremos que R2 es igual a K veces R1, con K el parámetro de diseño. Con los valores de resistencia límite de las temperaturas encontradas en el modelo anterior, con la hoja de Excel, podemos plantear un sistema de ecuaciones y resolver. Aquí tenemos un detalle, que el voltaje máximo de salida, que puede ir hasta máximo 5 volt, que es VCC en este caso, por limitación del PWM, además está acotado por abajo, según el diseño, por 4.5. Por lo tanto se escoge 4.8. Con lo cual nos da todo el resto de los parámetros, con un voltaje de referencia de 4 volts. Lo cual también es bueno porque no requiere otras fuentes de voltaje, sino que hace usar nuestro VCC de 5 volts con un divisor de tensión o algún circuito equivalente. Para el PWM tenemos esta ecuación característica para esta configuración de acá, con todos nuestros datos anteriores de la frecuencia y de los voltajes de entrada, que va a ir de 0 a 4.8, planteamos un sistema de ecuaciones en donde encontramos que para un ciclo de trabajo de 0 es simplemente una entrada de voltaje 0, lo cual no requiere mayor diseño, y para el otro límite, que es un voltaje de 4.8 de entrada, tenemos la relación que se muestra aquí abajo, en donde el tiempo activo de la salida tiene que ser igual a el periodo de 1 milisegundo de la frecuencia de 1 kHz del generador de pulsos cuadrados. Por lo tanto, encontramos valores finales sobre RA y C de diseño. Escoge ellos arbitrariamente. El resultado de todo esto es todo nuestro sistema de acondicionamiento y un resultado de salida variable en función de la temperatura. Para T menos 40 grados Celsius obtenemos este resultado, en donde es una señal, un tren de pulsos cuadrados con un ciclo de trabajo, no cero, pero muy cercano a cero. Para 125 grados Celsius, que es el otro extremo, tenemos la misma señal cuadrada, que en este caso debería llegar hasta 100%, que no llega a 100% exactamente, pero que llega muy cercano, por lo cual nuestro diseño es satisfactorio. Algunas conclusiones sobre esta tarea es mencionar las técnicas de acondicionamiento usadas, así como conversores de voltaje, voltaje corriente, usar el PWM para relacionar voltajes con ciclos de trabajo. Hay muchas técnicas. Todas estas técnicas son útiles para la manipulación de señal. Además, tenemos en cuenta que estos diseños son modulares, lo cual también facilita el diseño de sistemas más complejos. Por otro lado, también tenemos decisiones de diseño sobre cada circuito que no están simplemente basadas en un número que sale directo, sino que hay que tomar la decisión sobre un rango de valores o simplemente una decisión abierta. Bueno, a continuación haremos la demostración para el acondicionador del PT100. Tenemos por un lado el acondicionador del PT100 como propiamente como tal, pero que da signo negativo en su voltaje, o sea, da una relación inversa. Luego tenemos un diferencial en configuración de restador, justamente para arreglar este signo negativo. Y luego tenemos el conversor de voltaje a corriente. Haciendo la simulación, vamos a poder ver. Ya con la simulación lista, podemos ver que, como decíamos, la relación entre la temperatura y el voltaje en este caso va a ser inversa. Para arreglar esto, pusimos el voltaje A, que es la salida, en la entrada que va invertida en el restador, mientras que en la entrada que va no invertida pusimos VCC. Luego calculamos las resistencias de modo tal que la salida, en vez de ir de 0 a menos 2,4 volts, vaya de 2 volts a 10 volts. Esto es porque esos dos valores son proporcionales a los 4 mA y 20 mA respectivamente, que se piden como requisito en la tarea, y a su vez ocupan bastante bien el rango de entre 0 y 12 volts, por lo que estamos aprovechando bien el rango para no tener tantos ruidos y estamos cumpliendo con el requisito que se tiene. Bueno, esto que decía se puede ver acá. Ahora se puede ver mejor, queda perfectamente
de 0 a 100 grados Celsius lo relaciona de 2 a 10 volts. Luego, llegando al conversor de voltaje a corriente, podemos ver que la corriente es efectivamente de 4 mA a 20 mA. A su vez, esta resistencia CR2 se eligieron teniendo en cuenta que el operacional tenía que en todo momento trabajar en zona lineal. Este 500 de la R1 es el que es necesario para cumplir lo que decíamos antes, de relacionar 10 volts a 20 mA y 2 volts a 4 mA. Se hace la división de ese 500. Para este segundo circuito lo tenemos ya armado, lo tenemos con parámetros del menos 40 a 125 grados Celsius, con saltos de 5 en 5. Y el único circuito extra a lo visto en clase fue este regulador de voltaje que usamos para tener una suerte de fuente de 4 volts sin tener que incluir más fuentes para reducir el número de fuentes simplemente. Al ver esto vamos a poder ver la característica del diferencial que adapta el termistor acá. Entonces podemos ver que entre menos 40 grados y 125 va más o menos un rango de 0 volts a 4.8 más o menos. Esto es porque luego en el 555 no conviene que llegue realmente a 5 volts. Que vamos a cambiar este step param. Entonces corremos de nuevo y podemos ver que esto no funciona mucho en el análisis de acá, pero podemos ver la salida del reloj, casi 0,9 milisegundos. Luego para finalmente el 555 usamos las salidas de los otros dos módulos y acá se puede medir la salida del 555. Más o menos el 20%. Esto es porque a pesar de estar en un nivel intermedio, la curva no es lineal, por lo que a la mitad no necesariamente va a corresponder a la mitad del ciclo de trabajo. Pero sí se puede ver efectivamente que si cambiamos esta temperatura acá, va a ir variando. Como podemos ver acá, al cambiar la temperatura por 125, el ciclo de trabajo aumenta bastante a algo muy cercano al 100%. Mientras no considerar esto ya que es parte del transiente, simplemente producto del reloj. Mientras que si bajamos, por ejemplo, al otro extremo, menos 40, se logra un resultado bastante cercano al 0% de ciclo de trabajo, el cual no logra por completo. ¿Por qué? Porque acá en la salida no se logra los 0 volts reales, sino que al conectar estos dos módulos, estos 0 volts se ven un poco perjudicados. Pero dentro de todo se tiene una salida bastante buena en relación a lo que se pide.